Hola, bienvenidos al Punto Es. La idea de hacer este programa es educar a los papás, sobre todo a los papás de niños recién nacidos, de cómo detectar si hay algo en el desarrollo de tu hijo que no está exactamente bien y que puede ser después una enfermedad o algún tipo de problema. Vamos a hablar sobre la epilepsia y las enfermedades raras. Lo que aprendí en esta entrevista que me pareció muy interesante es que la epilepsia no es la enfermedad, sino es uno de estos síntomas de estas enfermedades raras. Existen 7,000 tipos de enfermedades raras en el mundo. Eso hace que el diagnóstico de estas enfermedades sea muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si tú eres el papá de un bebé recién nacido y notas que tu bebé, por ejemplo, llora de una manera muy extraña, diferente a otros bebés, o que, por ejemplo, se mueve con unos movimientos muy involuntarios, aunque yo sé que esto es difícil porque los bebés se mueven de una manera muy extraña, pero movimientos que parezcan extraños, diferentes a otros bebés, o que le dan como ausencias, o que simplemente, o que no te vea, ese tipo de detalles, o que tengas un sexto sentido, algo que te diga esto no está bien, lleva a que tu hijo lo revise un pediatra. Y si cuando el pediatra te diga que no, que todo está bien, que no pasa nada, y a ti te sigue latiendo que todavía hay algo mal, yo te recomiendo que vayas a ver a un pediatra neurólogo para que revisen a tu hijo. ¿Por qué es importante que lo revisen desde temprano? Porque este tipo de enfermedades son degenerativas y entonces siguen avanzando, no se detienen, y el problema es que empiezan a afectar las funciones neuronales y las habilidades de tu hijo, y estas capacidades no se recuperan. Entonces, entre más temprano sepamos que nuestro hijo tiene un problema, más rápido lo vamos a tratar y mejor calidad de vida va a tener nuestro hijo. Entonces, es muy importante poder diagnosticar a nuestros hijos tempranamente para poderles dar el tratamiento que necesitan. Hoy vamos a hablar con una sociedad que se llama Bienvenido a Holanda, que es linda, es una sociedad que ayuda a estas familias, que junta familias que están pasando por algo tan difícil. Entonces, si tú estás viviendo una situación así, pues te puedes contactar con ellos y son un gran apoyo para todos. ¿Me acompañas? Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Punto Es y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para los papás, sobre todo de niños chiquitos. Vamos a hablar sobre la epilepsia refractaria y enfermedades raras. Estoy aquí con Margarita Garfias, que ella es la directora o coordinadora. La coordinadora de un programa que se llama Bienvenido a Holanda. Bueno, es una comunidad de familias que tenemos el reto de la epilepsia refractaria en nuestra vida. Ok. Y les voy a pedir que por favor iba a decir introduzcan como en inglés, que se presenten, por favor. Hola, buenas tardes, yo soy Lorena Hernández, vengo representando a la Fundación AMED, que es la Asociación Mexicana de la Esclerosis aquí en México. Okay. Hola, Manuel Villanueva y Leo Villanueva, somos integrantes de la Fundación Bienvenido a Holanda. Y nos faltó Alondra. Ay, sí. Y Alondra. Ella es Alondra, ella tiene la enfermedad, el síndrome de esclerosis tuberosa. Bueno, ¿y Carlos? Carlos es mi razón de ser y de haber comenzado a crear esta comunidad porque me di cuenta que habíamos muchas familias enfrentando el mismo reto, aunque con diferente diagnóstico. Ok. Y hola, buenas tardes, soy Angélica, ella es Valentina y nosotros venimos representando a las familias de síndrome de Angelman México. Ok, y él es Rodrigo, ¿right? ¿Sí, Rodrigo? Sí, Rodrigo Moreno Cisneros, la hermana de Valentina Moreno Cisneros. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿por qué crees que es importante hablar sobre este tema y que la gente sepa más de este tema? Ok, mira, es súper importante porque hablando en las cifras mundiales y a grosso modo, la epilepsia refractaria la padecen, de la epilepsia a nivel mundial se considera que hay 60 millones de personas que sufren epilepsia refractaria. Okay. De estos millones, el 75%, el 30% padecen una epilepsia que se le llama fármaco resistente,
o refractaria. Esto quiere decir que no responde a los tratamientos convencionales o necesita muchísimos fármacos para poderse controlar. Ok, eso es la refractaria. La refractaria. Y de este 30% de esta población, 75% son niños. Y una vez llegando a este mundo de la epilepsia refractaria, te das cuenta que muchas de estas epilepsias refractarias son síntomas de enfermedades raras, ya sea metabólicas o genéticas, y también dentro del aspecto de las enfermedades raras existen más de 7,000 enfermedades raras a nivel mundial. Esto es el último dato de la OMS. Y también dentro de esta categorización también lo peor nos toca a los niños, ¿no? Y por lo tanto a las familias, porque también el 75% de las enfermedades raras les afecta a los niños. Entonces nosotros quedamos como que en el centro, ¿no?, de estas dos poblaciones, tanto de las enfermedades raras como de la epilepsia, teniendo que enfrentar diagnósticos crónicos, porque no son enfermedades que se curen, y que son pues para toda la vida, Claro. y que empiezan a pequeñas edades. Claro, bueno, antes de que empezara el programa, creo que tú me estabas comentando que la epilepsia es solo un síntoma, bueno, los dos me estaban comentando, Sí. que la epilepsia es solo un síntoma de la enfermedad rara, la epilepsia Así no es. es la enfermedad. No, así es. Ok. Mira, por El que ejemplo, quiera. en el caso de Leo, a los 9 meses nos empezamos a dar cuenta de que tenía algunos síntomas. Por ejemplo, tenía reflujo, tenía toda la leche lo sacaba, pensamos que era algo del estómago. Claro. Empezó a presentar ciertos movimientos involuntarios. Presentó ¿A también los 9 problemas meses? para dormir, pues casi no dormía. Pero eso Nosotros- es difícil porque cuando tiene 9 meses, pues dices, el niño no duerme. O pues, Exactamente. se mueve así porque los bebés se mueven así. Entonces no sabíamos que eran parte de los síntomas de los que estamos hablando, de nuestras enfermedades. Entonces tuvimos que buscar muchas opiniones para poder llegar a determinar qué es lo que tenía Leo. Leo, por ejemplo, presenta esta epilepsia refractaria, la cual va evolucionando de acuerdo que cuando él va creciendo, también la enfermedad va a evolucionar. En este caso pasa a un síndrome de West, Ajá. y posteriormente terminamos con un síndrome que se llama síndrome de Lennox. Ahorita Leo está en un inter de ese. O sea que esa Ese enfermedad sí. evoluciona a diferentes enfermedades. Sí, la última etapa podemos decir que es la más difícil de controlar, es el síndrome de Lennox. ¿Y a qué edad? O sea, ¿eso va por edades? Va por edades prácticamente. Al principio te digo, es una epilepsia de difícil control. No sé, estamos hablando de los primeros 9 meses, 1 año y medio. Posteriormente, mientras va creciendo el pequeño, se convierte en un síndrome de West. Y eso estamos hablando como a los 9, 10 años, dependiendo de las características de los niños. Ajá. Y Sí, posteriormente sí, va a ser. terminamos con este síndrome de Lennox-Gastaut. Aparte de eso, pues bueno, Leo presenta diferentes síntomas. Sí, síntomas. Por ejemplo, tenemos desde ciertos rasgos autistas, o sea, Ajá, bueno, sí. ausencias, crisis de ansiedad, crisis de llanto, demasiadas síntomas que luego no sabemos. Tenemos un colectivo ahí de síntomas, Claro. el cual al final la enfermedad, como decía Margarita, no la vamos a curar. Es Ajá. algo que vamos a controlar, ¿no? Y va a llegar un momento donde el mismo paciente se vuelve resistente a los medicamentos, ¿no? Entonces ya llegamos a otra etapa donde también tenemos que buscar otras alternativas para poder llegar a controlar y que ellos tengan una mejor calidad de vida. Claro, porque aquí lo más importante es que tengan una mejor calidad de vida, lo más posible. Sí, Si, que es lo que si no nosotros se puede buscamos. curar, que no sufran, que Exactamente. estén cómodos, ¿no? Y bueno, y tú vas a hablar de la enfermedad de... Sí, Valentina tiene síndrome de Angelman. De hecho es un síndrome nuevo, no tiene muchos años. De hecho, en algunas ocasiones se confunde con autismo Okay. por los síntomas que ellos presentan. Ahorita estaba yo poniendo atención en comparación. Sí, también Valentina, de ellos cuando nace no nos percatamos del problema que tiene. De hecho, ella nace normalmente, le hacen los estudios al nacer, todo perfecto. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta que ella que tenía algo, porque a partir de los 6 meses ella ya nos tiene la evolución de un bebé normal, por así decirlo, ¿no? Sí. Entonces, pues notamos algo raro y pues de ahí viene todo el seguimiento, porque como no está, no tiene mucho conocimiento del síndrome,
Entonces, no podemos llegar a un diagnóstico. De hecho, una de las características del síndrome de Angelman es que hay muchos casos no diagnosticados. Ajá, porque Entonces, la gente no conoce. Ajá, y aparte porque médicamente no hay un estudio que te lo confirme al 100%. De hecho, con Vale llegamos a un tope de estudios porque el genetista pues nos habló sinceramente y nos dijo, no hay estudio aquí posterior que ustedes les confirme el diagnóstico. Dijo, hay que hacerlo de forma particular, igual ir a otro país a que se los hagan. Dijo, y pues la verdad yo no le veo el caso. Dice, tanto es un desgaste emocional como económicamente para ustedes, ¿no? Dijo, para confirmar algo que se está viendo. Dijo, yo me acuerdo que una de las palabras del genetista fue, el paciente no miente. Entonces, leemos las características del síndrome y prácticamente es ella. Y entonces, pues ahí fue hasta donde llegamos con el diagnóstico clínico del genetista, que es síndrome de Angelman. Ok. ¿Y qué es importante? Bueno, ¿tú quieres decir algo? Sí, por ejemplo, en el caso de Alondra, que ella tiene el síndrome de esclerosis tuberosa, Sí. Te das cuenta el impacto que es para una familia tener cualquiera de los síntomas o cualquiera de la enfermedad, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de Alondra, afortunadamente a ella la diagnosticaron en una etapa desde el inicio. Ella cuando nació, yo me percaté que mi hija tenía unas manchitas blancas, como cuando salpicas la ropa de cloro, ella tiene esas manchitas, que es uno de los síntomas de este síndrome. En el cuerpo. Ajá. Entonces, igual empezamos a llevarla a un dermatólogo y primero la habían diagnosticado con vitiligo. Claro. Entonces dan tratamiento para vitiligo y ven que no funciona, y la primera vez que Alondra se convulsiona es cuando Alondra tenía 4 meses. Okay. Entonces de ahí es ir a los hospitales, a tocar puertas para que te atiendan. Afortunadamente con Alondra, pues de alguna forma fue ingresarla al hospital de cardiología porque había un problema en el corazón. Ahí hacen estudios y el neurólogo se da cuenta que es primero una probable esclerosis tuberosa. Y se dan cuenta por lo del corazón. Por lo del corazón, porque tiene está diagnosticada en el corazón tiene unos pequeños tumorcitos y es a donde se dan cuenta que hay algo más. Entonces cuando empiezan a hacer una resonancia magnética se dan cuenta de los tumorcitos que hay en la cabeza, que son los tubers, que por eso de ahí viene el nombre de esclerosis tuberosa, de los tubers que hay en cabeza, y ahí empieza el diagnóstico. Digo, afortunadamente fue un diagnóstico más temprano, como estoy escuchando aquí. Ajá, claro. Más tardaron los diagnósticos. Y bueno, no sé quién me quiera contestar esta pregunta, pero ¿por qué es importante tener diagnóstico temprano? Es muy importante tener ese diagnóstico, ya que, por ejemplo, las características de nuestros hijos, como decían, es crónico, entonces va a seguir avanzando. No sé, Leo empezó sus primeros estudios, teníamos alrededor de 450 crisis al día. Estoy hablando, los estudios arrojaban que tenía cada 10 segundos, ¿no?, una descarga eléctrica, ¿no? Porque la epilepsia en este caso es una descarga de energía, ¿no?, la cual no se canaliza y pues, llega a rebotar en el cuerpo, en este caso, ¿no? Claro. Entonces Leo tiene un retraso neuronal severo, el cual prácticamente pues, lo tenemos que ayudar en todo, ¿no? Digo, él no puede hacer cosas por sí solo y van aprendiendo muchas habilidades, ¿no? Pero mientras más rápido detectemos la enfermedad, aunque los síntomas son muy parecidos, digo, los tratamientos en ocasiones también estamos jugando con ellos, ¿no? Porque no sabemos cuál va a funcionar, cuál no va a funcionar, quítale, ponle. Entonces, nos va a permitir, como te comentaba, que su calidad de vida mejore, ¿no? Entonces, y en este caso, por ejemplo, Leo no habla, ¿no? O sea, no tenemos una comunicación, no sabemos si le duele, si no le duele, qué es lo que le está pasando, ¿no? Pero aprendes, ¿no?, a leerlo tú, o sea, aprendes un poco
con la experiencia de ya sé que esto no me dice, pero ya le está doliendo. Sí. O- Te vuelves muy ¿sí o no? empático y Sí, aparte de eso, muy emocional, que va mucho de las emociones, ¿no? Claro. Entonces, tú inmediatamente te das cuenta cuando a tu hijo le gusta algo, cuando no le gusta algo, cuando quiere más, cuando no le agrada también las cosas. Claro. Entonces sí te vuelves más, a cierto punto, más humano, por decirlo así. Sí, claro. ¿Ustedes creen que se han vuelto mejores personas por haber tenido un hijo con capacidades especiales? Sí. Yo creo que es una lección de vida muy fuerte. De vida, exacto. Porque, o sea, yo por ejemplo, la situación de tener un niño con una discapacidad o con una situación así, son sentimientos encontrados. De repente te hace pensar, ¿qué pudiste haber tenido tú para que te llegara un niño así, ¿no? Y luego la culpa y cosas ajá, así. y luego así de que, pero es que, o a lo mejor sí llega la parte cruel de decir, híjole, será un castigo o algo que haya hecho, ¿no? Pero yo creo que es normal porque no estamos preparados ante esta situación, o sea, no hay algo que te avisa que algo va a estar, o va a salir mal, ¿no? Y por ejemplo, a mí en mi caso, el que me sorprende mucho es mi hijo, porque uno como adulto le cuesta más trabajo procesar todo lo que pasas, y entonces de repente lo ves y si para ti es complicado, pues imagínate para cuando tienen hermanos, ¿no? ¿Cómo le explicas que su hermano no es como él lo esperaba, o no van a jugar juntos, o tienen cierta situación? Entonces ya cuando lo empiezas a involucrar en la familia, involucrar a las terapias, en este caso nosotros no tenemos una fundación, entonces lo que se originó fue formar por medio de las redes sociales un grupo de familias, y cada día conmemorativo al síndrome nos reunimos como familias. Y entonces compartimos, y entonces ya él es así de que en la escuela dice, yo tengo una hermana que tiene Angelman, y los niños con discapacidad, o sea, y se pone a decirlo de una manera en la que te quedas así de wow, ¿no? Porque mientras a ti te cuesta trabajo sacarlo, para él es algo ya parte de su vida. Claro, claro. ¿Cuál es el mensaje que quieres tú compartir como asociación, que es importante que los papás... Pues bueno, en primera, retomar que todos estos diagnósticos son importantes a edades tempranas, porque uno de los componentes que tienen estos síndromes es un deterioro neurológico. Okay, sí. Entre más tiempo dejes pasar, el paciente va perdiendo funciones y habilidades, ¿no? Que más adelante, ya con un control, te cuesta mucho más trabajo retomar. Entonces, hay que decirles a los papás Así es. que si ven cualquier cosa extraña, cualquier Sí, cosa si hay que... un retraso en su desarrollo, si hay algo, ese sexto sentido que te dice, mi hijo no está bien, o sea, dirígete con un neurólogo. Con un neurólogo, sí, porque... neuropediatra. Sí. Los especialistas. Los Sí, porque especialistas. también hay doctores que dicen, ay, no es nada, Sí, y uno claro. quiere creer eso, Sí, la así verdad. es. Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, si, como tú dices, si tienes eso de que algo Ese está mal, instinto de mamá, ese instinto de papá de saber que algo pasa, esto no lo veo normal, es acudir con tu pediatra y con un neurólogo. Con un neurólogo. Sí, Con un neurólogo. pediatra. Sí. Sí. Y bueno, básicamente el mensaje también que les queremos hacer llegar a todas las familias que enfrentan estos retos es a través de una reflexión de Emily Perkinsley, que fue editora de Plaza Sésamo. Tuvo el reto de tener un hijo con síndrome de Down, y ella explicó la discapacidad de esta forma, ¿no? Que cuando tú planeas un hijo es como planear tu viaje soñado a una playa paradisíaca, no sé, la que hayas soñado con más intensidad en tu vida. Entonces tú compras tus boletos, te compras los trajes de baño, te compras la maleta, te compras la ropa, el sombrero, el bloqueador, unos cuantos guías de viaje para saber qué vas a visitar, qué vas a comer. Y bueno, tú ya llevas 6 meses planeando ese viaje, ¿no? Sí. Llega el día Con mucha ilusión. tan añorado, tan esperado, Sí. te subes al avión y cuando aterrizas la azafata te dice, bienvenido a Holanda. Y tú dices, o sea, no, yo compré un boleto para la playa. Sí. Y la azafata te dice, pues has llegado a Holanda y te tienes que bajar. Ay, es que se me pone la piel de verdad. Sí. Sí. Y entonces
aunque llevabas el equipaje para la playa y todos los sueños en la maleta, pues tu destino ha cambiado y tienes que bajarte de ese avión, aprender un idioma totalmente diferente, porque cuando nos enfrentamos a enfermedades crónicas tenemos que aprender muchísimo, pero no es imposible. Tienes que conocer a personas que nunca en la vida te hubieras pensado conocer o topar. Ajá, pero Sí, pero la mayoría de ellas maravillosas, como todas las mamás que ves aquí. Sí, sí. Sí, adaptarte a un nuevo clima, Sí. volverte a hacer la maleta con nuevas guías de viaje, a replantear tus sueños, a replantear tus metas y a disfrutar todo lo maravilloso que te ofrece ONAS. Eso me encantó lo que dijiste, y a disfrutarlo. Sí. Porque al final vienen estos niños a que los amen. Sí. O sea, y dan muchísimo amor. O sea, eso sí, es algo, el amor es algo que no tiene salud, enfermedad. El amor es el amor. El amor Y- es el Así amor. es. Y el amor, yo creo que de papás, yo creo que es lo más maravilloso, ¿no? Sí. Sí, porque como dice, te tienes que enfrentar a un nuevo reto y un día más es un reto más todavía. Cada día es un reto. Y como tú dices, los síntomas van cambiando y entonces, pues con eso también son nuevos retos. A ver, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué podemos hacer? Y aprendes una nueva cosa y ahora ya hay otra nueva cosa. Y Sí. entonces... Y no solamente con el propio diagnóstico, sino con la sociedad misma, porque Exacto. también, o sea, vas superando las etapas y vas ahora sí que yendo paso por paso, tratándolos de integrar a una vida normal. Cuando te diriges a la escuela, pues hay discriminación, Hay discriminación. comenzando incluso por los mismos maestros o Sí, los papás qué de feo. otros niños. Sí. Yo les quiero preguntar algo, porque, por ejemplo, yo como ser ignorante por la vida, uno no sabe a veces cómo se debe de dirigir. O sea, por ejemplo, yo quisiera ser muy empática ¿no? y tener, pero a veces uno también es ignorante y no sabe cómo dirigirse. Entonces, por ejemplo, ustedes me gustaría que compartieran, por favor a mi hijo háblale, por favor salúdale, o no, como ustedes, lo que ustedes digan, ¿no? O sea, porque pues yo creo que también hay sí hay mucha discriminación y es muy triste, pero también siento que hay mucha ignorancia de que la gente como que se asusta y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se debe comportar una persona con un niño con discapacidad? Bueno, a ver. Yo creo que aquí lo más importante es, como tú lo mencionaste, somos seres humanos, ¿no? Seres vivos. Al final somos iguales todos. ¿Cómo se debe tratar a nuestros pacientes o a nuestras personas? Yo creo que es de la misma forma que estarías conviviendo con una persona que hasta cierto punto, digamos, es normal, ¿no? Entonces, todo se basa en el respeto, todo se basa en la tolerancia. Desafortunadamente estamos en una sociedad donde si eres diferente, Sí. vas a causar algún síntoma de rechazo, algún síntoma de discriminación. Sí, súper triste. Y es muy difícil trabajar con eso, digo, es muy complicado, ¿no? Desde que te respeten un lugar asignado del estacionamiento, Sí. que existan los Uy, sí. accesos para que puedan, no sé, pasar por la silla de ruedas. Sí, ahí estamos súper mal educados con los lugares de discapacitados, no hay conciencia en la sociedad, no respetan. Exactamente, la conciencia social, debemos que trabajar mucho con la gente. Algo que platicaba nuestra primera era de que, ¿cómo es posible que un niño pueda asimilarlo más rápido y diga, esto es parte de mi vida, ¿no? Porque es parte de su vida. Y en cambio, las personas, en ocasiones adultas, es bien difícil que te acepten. Si te ven, no sé, pasar con la silla de ruedas o algo así, no te dan el apoyo, no se vuelven empáticos, Sí, vamos. sí. Esa tolerancia y el respeto es muy complicado de lograrlo, ¿no? Sí. Y además creo que la mejor manera de dirigirse, de dirigirnos unos a otros, por ahí dicen neurotípicos y atípicos y todos, es por nuestro nombre, ¿no? Exacto. Que es así de sencillo, ¿no? Que ni modo que le vas a decir el cieguito, oye, ¿cómo te llamas, no? Y a mí no me va a gustar que me digan la gordita, la morenita. Exacto. Tenemos un nombre cada quien y Así, y creo que es la mejor presentación, ¿no? Oye, ¿cómo te llamas? ¿Te ayudó? Y eso es Esa es una es crisis. una crisis. ¿Pasó?
Te digo, no es lo clásico que nos enseñan en la televisión, en el cine, incluso cuando son muy pequeñitos, las crisis son como brinquitos, como cuando dice la abuelita, está espantado, Sí, sí. ¿verdad? Sí. Esa es la crisis. Y yo creo que sería importante también pasar este mensaje a las escuelas y educar a los niños. A los maestros. A los sobre maestros, todo, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, Ya pasó. esto me duele mucho. Alondra fue discriminada Ay, lo Por el siento. maestro. por el maestro que la golpeó. Es de mi vida. Es hacer hincapié que yo sé que es difícil trabajar con nuestros pequeños, pero no es imposible. No. Y es trabajar mucho con los maestros, hacer una escuela inclusiva. Eso es súper importante. Afortunadamente Alondra nos pudo decir lo que le pasó. Qué bueno. Qué bueno. Y ahora Alondra está en otra escuela donde es tratada igual que otros niños, porque digamos, Alondra no necesita una escuela especial, ella va a una escuela, por así decirlo, llamarlo normal. Y los profesores que saben el diagnóstico, que tú como papá tienes que hablar con ellos para trabajar de la mano Que sepan con cómo. ellos, que sepan. Y más Sí, que nada es sepan qué trabajar. retos se pueden Ajá. enfrentar y qué Ajá, hacer. claro, Ujú. claro. Eso es un gran reto. Ay, pues qué tema tan... Yo creo que tenemos que hacer otros programas. Yo voy a... Sí, vamos a hacer varios porque es muy importante hablar sobre esto y sí, o sea, ser compasivos, ser empáticos, darnos cuenta al final. O sea, el punto es que todos somos humanos, todos estamos hechos de lo mismo, todos somos amor. Yo soy tú eres yo, simplemente una experiencia diferente. Y tenemos que respetarnos y tenemos que amarnos en todas las formas y como seamos todos. Así es. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por el Muchas espacio. gracias. Y como último acotaciones, yo siempre les digo a las personas neurotípicas, ¿no? Si ya nos ha limitado tanto la enfermedad o el diagnóstico de nuestros hijos, no lo hagas tú con tu tics. Exacto, exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Gracias. Gracias. Quiero compartirles algo que pasó después de esta entrevista. Nos quedamos platicando las familias y me contaron historias terribles de verdad de lo que ellos han vivido. No solo por la enfermedad, no solo por el reto que es para ellos cada día ir con los síntomas que van cambiando para ellos. Lo peor de todo es que se tengan que enfrentar a una sociedad que los discrimina. Ellos no se esperaban esta situación y de repente se encuentran con una sociedad, como una comunidad, que no sabe cómo tratarlos o que los trata mal. Terrible la historia que nos contaron de Alondra, que la golpeó un maestro en la escuela. Y las historias que me contaron después fueron muy iguales a esa. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a respetarnos todos, a amarnos todos de la forma en que seamos y como estemos experimentando la vida. Y no solo a nuestros hijos, nosotros adultos. Muchas veces no nos acercamos a gente con discapacidad. Yo sé que muchas veces es porque no sabemos cómo y por eso yo hice esa pregunta, ¿no? A veces, no sé, hay gente que tiene mucha sensibilidad o que tiene algo del espectro del autismo en donde pues no se les puede hablar muy de cerca o tocar porque se pueden asustar a las personas. Pero me gustó mucho la respuesta que nos dieron de, al final de todo somos humanos, hay que tratarnos con amor. Yo creo que si nos tratamos con amor, no nos podemos equivocar.